Hay un detalle que siempre aparece como toque dramático, un apretón de manos. Un apretón que supuestamente prometía una parte futura de los beneficios, una especie de acuerdo verbal que nunca se cumplió porque no estaba por escrito. Y claro, la historia del apretón de manos se convirtió con los años en una especie de símbolo, la ingenuidad de confiar sin papeles, el contraste entre la lealtad sencilla y la visión empresarial agresiva, el momento exacto en el que dos mundos diferentes colisionaron. A partir de ahí, la historia se divide en dos caminos. El de los hermanos, que volvieron a su vida tranquila, alejados de los flashes, probablemente sin saber nunca que el mundo iba a recordar su apellido en cada esquina del planeta, rodeado de olor a patatas fritas. Y el de él, que construyó un gigante. Un gigante que dominaría la comida rápida global, que se convertiría en sinónimo de hamburguesas, que aparecería en películas, camisetas, juguetes, parques infantiles, y básicamente en la infancia de medio planeta. Aunque la historia detrás de ese éxito fuera mucho menos dulce que una tarta de manzana del menú. Y aquí viene la parte curiosa, él siempre decía que sin su visión, la marca jamás habría llegado tan lejos. Y es difícil discutirlo. Porque sí, los hermanos inventaron el método, el sistema, el primer restaurante con precisión quirúrgica. Pero él inventó algo diferente, inventó la globalización del modelo. Inventó la idea de que una hamburguesa debía ser igual en cualquier rincón del mundo. Inventó el imperio. Y los imperios no se construyen con suavidad. Se construyen con decisiones, con riesgos, y a veces, con acciones que hoy no se considerarían especialmente elegantes. La ironía es que mientras los hermanos desaparecían de la historia, sus apellidos se quedaban pegados a cada arco amarillo, a cada anuncio, a cada caja feliz. Millones de personas creen que ellos son los responsables del imperio. Pero su papel, aunque crucial en el origen, quedó reducido a leyenda, a prólogo, a un capítulo que casi se pierde en la historia. Él, en cambio, se convirtió en el protagonista, en el arquitecto de la expansión, en la figura que consolidó la marca, pero también en el villano favorito de quienes analizan la ética empresarial. Porque claro, robar un imperio suena mucho más dramático que comprar un negocio mal negociado. Y la historia, cuando puede sonar dramática, nunca pierde la oportunidad. Pero siendo justos, el conflicto no es tan simple como buenos contra malos. Es la eterna historia del inventor contra el empresario. El que crea algo, versus el que sabe hacer que ese algo llegue al mundo entero. Uno construye la idea. El otro construye el sistema que la multiplica. Y cuando ambos mundos chocan, alguien siempre termina ganando más que el otro. En este caso, muchísimo más. Mientras el imperio crecía, él viajaba, firmaba contratos, encontraba localizaciones, creaba estrategias, supervisaba franquicias, buscaba estándares, y convertía una hamburguesa en un símbolo global. Y lo que empezó como un restaurante familiar acabó en miles de restaurantes en cientos de países, en una economía gigantesca basada en velocidad, branding y eficiencia. Algo que ningún hermano, por muy visionario que fuera, habría imaginado jamás. Su sueño era local. El de él era mundial. A medida que el imperio crecía, también crecían las críticas, las dudas éticas, las preguntas sobre la justicia del acuerdo, sobre si los hermanos merecían más, sobre si el trato había sido legítimo o simplemente aprovechado. Pero la realidad es que la historia ya estaba escrita. Los contratos firmados. Las decisiones tomadas. Y el mundo moderno no funciona con lo que habría sido justo, sino con lo que quedó firmado. Y lo que quedó firmado, por desgracia para los dos hombres de traje gris, no les permitía participar del gigantesco crecimiento posterior. Lo curioso es que, aunque la historia suele contarse como un robo, también puede contarse como un choque de mentalidades. Ellos querían estabilidad. Él quería expansión. Ellos querían control absoluto del método. Él necesitaba flexibilidad para escalarlo. Ellos pensaban en cocina. Él pensaba en bienes raíces. Y al final, quien piensa más grande suele terminar quedándose con más. Con el tiempo, el imperio siguió creciendo hasta niveles que incluso él tendría dificultades para imaginar. Se crearon nuevos menús, se introdujeron productos icónicos, se hicieron campañas masivas, colaboraciones, eventos, juguetes, películas. El logotipo se convirtió en uno de los más reconocidos del planeta. La marca en símbolo generacional. Y los hermanos, mientras tanto, quedaron como una nota al pie,
como esos inventores que desaparecen tras la figura del empresario que impulsa su idea. Sin embargo, en cada historia sobre grandes negocios hay algo irónico, lo que molesta no es que alguien gane mucho dinero, sino que alguien más no se diera cuenta de que podía ganarlo también. Y eso es lo que convierte esta historia en una especie de leyenda empresarial, la oportunidad perdida. Ese famoso acuerdo verbal que nunca se cumplió. Ese apretón de manos que, si hubiera sido escrito, habría cambiado el destino financiero de dos hombres de traje gris que solo querían servir hamburguesas perfectas. Así que, al final, la historia no es solo sobre quién robó qué. Es sobre cómo la visión, la ambición y la capacidad de ver más allá de lo evidente pueden convertir un restaurante modesto en un coloso mundial. Pero también es sobre la ingenuidad, la confianza excesiva y el precio de no leer bien la letra pequeña. Es sobre una marca que se convirtió en un símbolo global, sobre dos hermanos que pasaron a la historia sin recibir la gloria, y sobre un hombre cuya tenacidad transformó la industria alimentaria tal y como la conocemos. Y es también una historia que, con los años, demuestra una lección sencilla: si tienes una idea brillante, protégela bien. Y si haces un trato, ponlo por escrito. Y si alguien te da la mano prometiendo millones, mejor pídele un bolígrafo antes. Porque los imperios, incluso los de hamburguesas, no se construyen con buenas intenciones, sino con decisiones. Y las decisiones, para bien o para mal, son las que escriben la historia. La historia empieza, como muchas historias americanas que luego Hollywood convierte en películas, con dos hermanos que no tenían ni idea de que el mundo iba a recordar su apellido más por un payaso que por ellos. Eran trabajadores, correctos, disciplinados, el tipo de personas que sueñan con montar un negocio que funcione, de para vivir y, con suerte, para renovar el coche sin pedir préstamo. Se llamaban como se llamaban, dos hombres serios, de traje gris y mirada de pago impuestos antes que nadie, y su ambición era bastante normal: servir hamburguesas rápidas, calientes y bien hechas. Nada de imperios globales, ni de licencias, ni de menús gigantes. Solo carne, pan, patatas y eficiencia. Y vaya si eran eficientes. Los hermanos tenían un sistema tan milimetrado que hasta un malabarista habría dicho: bueno, igual exageráis un poco. La cocina parecía más una fábrica que un restaurante: líneas marcadas en el suelo, estaciones exactas, movimientos repetidos como si todos fueran bailarines de un musical dedicado a la carne picada. Su idea era simple: servir comida rápida de verdad. No rápida como en Italia, donde te dicen que vuelve en 5 minutos y pasan 20. No. Rápida. Milagrosamente rápida. Y ahí estaban ellos, felices con su pequeño restaurante, orgullosos de su método, de sus clientes habituales y de un menú que tenía pocas cosas porque, ¿para qué engañarnos? Si algo funciona no hace falta complicarlo. Pero claro, la vida tiene un talento especial para meter a gente inesperada en las historias. Y en el caso de los hermanos, ese alguien inesperado se llamaba él, un hombre que veía oportunidades donde otros veían hamburguesas. Y sobre todo, un hombre que sabía leer algo que los demás no: que entre dos panes con carne había un negocio que podía multiplicarse como un virus, pero legal. A este hombre le encantaba vender. No vender como el típico pesado que te quiere colocar un seguro cuando solo preguntas dónde está el baño. No. Vender como si fuera un arte. Y cuando vio el restaurante de los hermanos, con su ballet de cocineros y su precisión casi militar, se iluminó por dentro como si hubiera descubierto oro en lugar de patatas fritas. Para él, aquello no era solo un restaurante, era una mina de franquicias esperando ser explotada. Era un sueño de crecimiento ilimitado. Era básicamente lo que hoy conocemos, un imperio. Solo que el imperio todavía no tenía dueño. Y en ese momento, él decidió que ese dueño tenía que ser él. El problema es que la vida real no funciona como los anuncios donde todos sonríen y brindan con refrescos. Aquí las cosas se complican. Porque para expandir el negocio necesitaba convencer a los hermanos, y los hermanos no eran precisamente aficionados a los riesgos. Eran prudentes, tradicionales, de esos que leen un contrato palabra por palabra y se imaginan las peores posibilidades. Y ahí empezó la danza, él intentando venderles la idea de un negocio nacional, ellos respondiendo que mejor despacio, que hay que tener cuidado, que no quieren que su método se corrompa. Como dos padres muy estrictos que no quieren dejar que nadie eduque a su hijo.